La promoción y defensa de los intereses de nuestro país en el exterior se lleva a cabo a través de una disciplina extremadamente refinada que es tan vieja como el Estado mismo, la diplomacia. La diplomacia, finalmente creo que la definición clásica es el arte de la guerra por medios pacíficos. Finalmente es la forma de confrontar los intereses normalmente encontrados entre quienes tienen que confrontarlos mediante fórmulas que no conllevan el ejercicio directo de la fuerza, aunque obviamente implica que cada quien reconoce el potencial que el otro puede tener para afectar su propio interés. Del ejercicio adecuado de la diplomacia depende, pues, la suerte de muchos elementos del interés nacional que están en juego en un mundo extremadamente convulso en el que a ningún Estado se le regala nada. Y es una suerte de arte que no responde a criterios positivos en términos de bondades o benevolencias, sino a la toma de posiciones y de cobertura de intereses que pueda tener cada nación frente a otras en el contexto global, en un contexto global sumamente complejo, donde a veces la capacidad es simplemente de defender la integridad territorial en las formas básicas, mínimas que se pueda, y en ocasiones es incluso el poder avanzar por encima de la voluntad de otras naciones. Razones todas por las que resulta fundamental que un Estado como el mexicano cuente con profesionales altamente calificados en el ejercicio diplomático, siempre en el interés de la nación en su conjunto. Para un país es fundamental, si lo que queremos es buscar como nación la defensa de intereses propios y el mantenimiento de cierta coherencia básica en nuestro posicionamiento en el contexto internacional, le hace seguimiento de principios, si queremos llamarle así. Es fundamental formar cuadros que vayan a reemplazar paulatinamente a quienes nos irán dejando por cuestión de una edad avanzada o incluso de que ya no estén con nosotros. Y es que si los jóvenes son el futuro, los jóvenes diplomáticos son también el futuro de la defensa y promoción de nuestros intereses más allá de nuestras fronteras, y sobre ellos recae también la responsabilidad de mantener el prestigio que la diplomacia mexicana se ha venido labrando a lo largo de los años. Tenemos que pensar en contar con nuevas generaciones que vayan teniendo la capacidad de aprender estos principios, de poder cultivar este arte de la práctica diplomática y que puedan ir enarbolando las lógicas que una nación requiere presentar frente al mundo. En este sentido son pues los centros de educación superior públicos y privados de México quienes afrontan día a día el desafío de dotar a nuestro servicio exterior de una capacidad diplomática que esté a la altura de los intereses, necesidades y anhelos de nuestro país. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Me parece en lo personal como conductor de este programa muy importante que los jóvenes pues ahora sí que se vean a sí mismos en este programa a través de un profesor tan destacado como Carlos Camacho, sobre todo en cuanto a qué posibilidades tienen de desarrollo profesional. La carrera diplomática, por ejemplo, que es una vía natural de desarrollo profesional en esto, suele ser muy lenta. Primero entrar. Primero entrar es muy servicio. complicado y ya que está uno dentro es muy lenta por los exámenes de oposición, porque la propia estructura, porque no se ha expandido tampoco suficientemente la diplomacia mexicana. La verdad es que seguimos teniendo una diplomacia para el tamaño de país que tenemos muy pequeña. Completamente de acuerdo. Y no solo eso, sino que la mitad de esa diplomacia está concentrada en los 52 consulados que tenemos en Estados Unidos. Creo que, aunque fuera nada más por eso, convendría trabajar mucho más de cerca con el gobierno de Estados Unidos en una solución de los temas migratorios, porque liberaría una cantidad enorme de recursos dentro de los mismos consulados y en otras partes del mundo. Comparamos, por ejemplo, países análogos a México, como puede ser Brasil, por ejemplo, su presencia en África supera con muchísimo a la presencia que tiene México, donde apenas tenemos 5 o 6 embajadas en un continente de 53 países. Con concurrencias pues realmente imposibles absurdas, ¿no? Sí, hay embajadores que tienen que cubrir 11 países a la vez. Para cuando terminan de presentar credenciales ya se tienen que ir. Ya se tienen que ir. Entonces, esa es la parte, digamos, de la diplomacia, que desde luego que debería de registrar una expansión. Si somos la 8ª economía exportadora del mundo, realmente es prácticamente incomprensible que no tengamos más que 62, creo que son embajadas que tenemos en el mundo. Deberíamos de tener en un mundo de 193 países miembros de la ONU, deberíamos tener por lo menos la mitad de los países de ese mundo
pues cubiertos con embajadas y representaciones mexicanas. Después se entiende poco también, Carlos, qué hacen las embajadas, qué hacen los consulados. Es muy cierto. Me pregunto los jóvenes cómo ven ese trabajo, si lo ven estrictamente en términos... Lo primero que les comentamos es, está muy bien, el servicio exterior, desde luego que es muy importante, pero muy pocos van a llegar a ser embajadores, ¿no? No necesariamente la vida da esas oportunidades, amén de que lo que estás diciendo, de que tenemos un muy restringido servicio exterior, que deberíamos de ampliarlo más, porque las posibilidades de crecimiento del país, tanto en términos políticos como económicos, no nada más se dan como tradicionalmente lo hemos vivido con los Estados Unidos y con Europa, pero un buen embajador es la llave, el arma clave para que se puedan desarrollar negocios, se puedan desarrollar intercambios, se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que se llama diplomacia suave, a través de la cultura, y de eso tenemos muchísimo, podríamos estar exportando muchísima más cultura que lo que estamos haciendo hoy y teniendo una influencia a través de esa cultura en los intereses de México. Me parece que hay una especie de común denominador, independientemente del área al que un joven quiera dedicarse como internacionalista en el futuro, que es cómo conectar mejor a México con el mundo. Ese puede ser como, digamos, una suerte de gran común denominador. Obviamente en la diplomacia es el pan nuestro de cada día, pero sea en los negocios, acabas de mencionar la cultura, la ciencia, cuestiones ambientales, cuestiones de regímenes de derecho a nivel global o a nivel regional, según sea el caso. Temas difíciles, también claro, de atropellamiento de derechos humanos. No, lo que hablabas de seguridad hace un rato, es importante tener especialistas en seguridad internacional. Así es. Porque si hoy vemos la situación tan compleja que tenemos en el país en materia de seguridad, pues llegamos rápidamente a la conclusión de que no es un tema restrictivo a México. Claro. Y que no solamente eso, sino que México solo no podrá salir de esto. Realmente estamos en una especie de gran corredor de drogas o de armas o de ilícitos, de piratería, que pues, prácticamente esos corredores existen en todo el mundo hoy día, ¿no? No, desde luego, y coincido plenamente. La muestra está en dos áreas que tenemos en la maestría en la escuela. Una que va dirigida a lo que es seguridad y la otra lo que va dirigido a cooperación internacional. Tenemos que entender que México ya no es un receptor neto, no neto, un receptor único de apoyo o de ayuda internacional, sino que nosotros tenemos que participar a través de esa cooperación internacional en el sentido más eficiente en beneficio de nuestra propia política. Entonces la cooperación internacional es otro tema a desarrollar en el cual podemos pues no solo beneficiar a quien le ayudemos con esa cooperación, sino también a los propios agentes económicos mexicanos. México hoy día es el país latinoamericano que más inversiones tiene en América Latina. Así es. Parecería una obviedad lo que voy a decir, que para México es bueno que América Latina se encuentre en expansión, claro, que sus variables económicas sean sanas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas mexicanas que están ubicadas en estos países van a tener una mejor posibilidad de desarrollo. Definitivamente. ¿No? Ahí ligado a lo que hablas de la cooperación, ahí sí la iniciativa privada mexicana debería probablemente, dada esa gran exposición que tiene de inversiones, tratar de trabajar mejores mecanismos de cooperación con América Central, por ejemplo, con el norte de América del Sur. Pues lo que viviste tú en Costa Rica, yo creo que sí es un gran papel y en ese momento México estaba inmerso en una batalla muy importante desde el punto de vista continental, que fue la famosa batalla del atún, en el cual pues, los votos de cada una de los países, las naciones centroamericanas, era muy importante y los teníamos que tener de nuestro lado, no de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, es a través de también la cooperación técnica que logramos en materia de pesca, que también logramos obtener apoyo en los organismos internacionales que regían o que rigen este fenómeno. Y ahí cabe a lo mejor regresar a eso, ¿no? ¿Cómo conectar mejor a México? Creo que esa debe ser una constante, sea de trabajo de gobierno, trabajo de la IP o de las propias ONGs. Así es. Porque efectivamente México, ya además miembro de la OCDE, muy difícilmente puede recabar fondos y ayudas, apoyos de cooperación del exterior, porque realmente a México lo ven la mayoría de los países, siendo miembro del G20, por ejemplo, como un país de los que está más bien abocado a apoyar a otros más que a recibir esos apoyos. Pero creo que aquí entra una etapa de sofisticación diferente de la cooperación. Ya cuando un país llega al nivel, el estadio de desarrollo que tiene México,
entra en un nivel de cooperación mucho más sofisticado. Por ejemplo, hablemos del tema de inteligencia, Así es. hablemos del tema de desarrollo tecnológico, en qué parte de la cadena productiva debe participar México. Es el tipo de cosas que pues, solamente a veces en programas como este nos preguntamos, Carlos. Lo percibimos como quizá, y bueno que México lo hizo, ¿no? Todo el apoyo que hacen los topos cuando hay desastres naturales. De verdad es una contribución de México. Y cuando hablas de cooperación no necesariamente es que México va a aportar tal o cual cantidad, sino va a transmitir su inteligencia, su conocimiento, su experiencia en muchísimas cosas, ¿no? Entonces realmente sí, la premisa es cómo comunicamos México muchísimo mejor afuera. Y dos, ¿cómo generamos que nuestros propios intereses se conviertan en un vehículo de propia cooperación? De hecho, si analizamos, por ejemplo, la estructura del gobierno federal, que yo sepa, no hay ninguna secretaría que no tenga un área internacional. Así es, y eso creo que es bueno que sucede, ¿no? Creo que cada vez hay mayor necesidad de gente muy profesional en cada una de las secretarías de Estado, con objeto de lograr precisamente la especialización que yo mencionaba en un principio. Quienes van a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues tienen que ser unos conocedores no solo de qué es lo que pasó con Kioto, sino qué va a suceder de aquí en adelante, cuáles son las tendencias para lograr que verdaderamente los gobiernos rompan las resistencias naturales dentro de los países por los intereses económicos para poder poner los límites en emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Eso es una decisión política. Y si notas bien algo interesante, toda la legislación, bueno, o si quizás estoy exagerando, pero mucha de la legislación en materia ambiental en los países se deriva de los compromisos internacionales surgidos allá en Río en 92, ¿no? No, y muchos de los cambios que ha registrado el país se han dado gracias a que tenemos algún tipo de conexión o de compromiso internacional. Sí. La verdad es que hay cosas que localmente o domésticamente no hubiéramos podido cambiar, si no es porque México se compromete en un foro internacional o con un grupo de países a ciertas prácticas o políticas públicas. Sí. Y ese me parece que es un ángulo fundamental. Hay gente que realmente le molesta mucho este tema de que solamente porque lo pactamos internacionalmente lo logramos hacer en lo interno. Pero lo cierto es que a veces es la única herramienta. La concertación interna simplemente no está funcionando. Y no es exclusivo de nosotros. No, podemos poner ejemplos enormes, ¿no? De Estados Unidos para empezar. Pues lo estamos viendo en muchos lados. Así es, el cascabel del gato realmente suele ser Naciones Unidas o suele ser el Fondo Monetario Internacional para que haya cambios internos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en esta conversación con Carlos Camacho. Acuñada por el académico Joseph Nye en 1990, la expresión poder blando o soft power en inglés se refiere a la capacidad de un actor político en el contexto internacional, como puede, por ejemplo, ser un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros, valiéndose de medios culturales o ideológicos distintos a otros medios que implican algún nivel de coerción, como la acción militar o la presión económica, encuadrados estos últimos dentro de la expresión poder duro o hard power en inglés.